De esta mañana vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses. Hoy vamos a estar en Tesalonicenses 4 y fíjese, usted no sabe, pero lo que el hermano Sergio leyó tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta mañana acerca del mensaje. Yo le voy a decir por qué en un momento. Ok, vamos a aprender Tesalonicenses 4. Vamos a leer el verso 1, quizás vayamos al verso 3, 4, 5. ¿Qué libro le llamamos yo? Proverbios 5. Proverbios 5. Nunca se va a olvidar de ese proverbio. A ver, le voy a decir. Hay una gran enseñanza detrás de ese verso y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver esta mañana. Bueno, la palabra del Señor, vamos a leer el verso 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta el 6 ya no vamos a llegar porque ya es demasiado. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un verso yo y un verso usted, vamos a leerlo en esta mañana. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Ya nada más al 5, al 6 ya no vamos a llegar hasta ahí. Vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor, por habernos permitido leer tu palabra, Dios mío. Te agradecemos por la misma, Señor, y te rogamos, te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, y que pueda ser de edificación, Señor bendito, para cada uno de nosotros, y que nos permita, Señor amado, seguir caminando hacia adelante, Señor, haciendo tu voluntad. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Por lo demás, hermanos, por lo que sigue, ya vimos los capítulos anteriores. Ahora, el apóstol Pablo exhorta, dice, rogamos y exhortamos en el Señor. No en nuestro nombre, no nosotros, sino en el nombre del Señor, dice, que así como aprendiste de nosotros. ¿Sabe de quiénes? Cuando dice aprendiste de nosotros, ¿de quién se está refiriendo? Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Esas tres personas son las que se refiere en el capítulo 4, dice, de la manera que cuidado se cae. De la manera, dice, que aprendiste de nosotros. ¿Y qué miramos ahí? Miramos a tres personas, miramos a tres líderes, miramos a tres hombres de Dios. Que los hombres de Dios, como decía mi hija hace un momento, mucha gente piensa que servir a Dios es algo común, como muy light, como muy liviano, como muy ligero. Así hay mucha gente hoy en día. Mucha gente hoy en día así. Servir al Señor no es un juego, como bien decía ella, claramente. Esto no es como un juego de azar, como si lo quiero lo hago, si no, me da igual, no importa, da lo mismo. No es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo hoy en día no entiende el concepto de servir a Dios y piensa que puede servir a Dios de una manera religiosa, de una manera liviana, de una manera light, muy liviana, muy superficial. Y el Señor no demanda eso de nosotros, en ninguna manera. El Señor no quiere que le demos a Él lo que nos sobra. No quiere que le demos a Él lo último de nosotros. No. El apóstol Pablo dice acá en estas cartas que así como aprendiste de nosotros, o sea que están poniéndose de ejemplo
unos líderes que agradan, que sirven a Dios. Vamos a ponerle aquí un poquito de calor al público. A ver si se calienta un poquito. Está en calor, ¿verdad? Va a estar en frío. Bueno, dice el apóstol Pablo, de la manera que aprendiste de nosotros. Entonces, vemos que un hombre de Dios, para ponerse como ejemplo, tiene que estar bien. Tiene que estar bien. No puede ser un ejemplo alguien que no enseña, como dice este verso de acá, que no enseña la luz de Dios. ¿Ok? Para que un hombre sea ejemplo, en este caso un ministro, un anciano, un pastor, un obispo, como se le quiera llamar, debe ser una persona que dé buen testimonio. Y ellos acá primeramente se ponen como ejemplo y dicen, así como aprendieron de nosotros, así también ustedes condúzcase de esa manera. Dice, así como conviene conduciros y agradar a Dios. Pero no solamente ahí, sino que dice que abunden más y más. O sea que no solamente es agradar a Dios un poco, sino que agradar a Dios siempre. Dice aquí más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Claramente las instrucciones que habían dicho ellos no venían de parte de ellos, sino de parte de Dios. Dice, les dimos las instrucciones a través, dice, a por el Señor Jesús. Porque las instrucciones que ellos han dejado, las que han dicho, no solo en esta carta, sino en todas las cartas, son instrucciones realmente que son como el fundamento de la iglesia. Por eso la carta de Efesios dice, edificado sobre el fundamento, acuérdense, de los apóstoles y profetas. Bueno, Pablo es un apóstol de Jesucristo. También Silvano, Timoteo, las personas, los colaboradores de ellos, también eran consideradas columnas de la iglesia. Entonces, este fundamento que ellos están poniendo no es un fundamento de hombre. Yo no puedo poner un fundamento sobre el que ya está establecido. De hecho, nadie puede. Si alguien quiere poner un fundamento encima de lo que ya está, es como dice el libro de Apocalipsis. Si alguien le añade a las profecías de este libro, Dios añadirá su parte con los que hacen mal. No se puede añadir al fundamento de Jesucristo. Pero Jesucristo no puso el fundamento, lo pusieron los apóstoles, porque eran a quienes habían recibido indicaciones directamente de parte del maestro. El maestro es la piedra angular, el maestro es sobre donde todo el edificio, el cual somos nosotros, descansa, pero está puesto por los apóstoles. Y si vemos todas las cartas del apóstol Pablo, en su mayoría, en algunas cartas va a decir que uno se esfuerce, que sea valiente, que no desmaye, como diríamos nosotros, que le eche ganas. Pero en su mayoría, las cartas van a dar un mensaje de santificación, que se aparten del mundo, que se abstengan de los deseos de la carne, que no agraviemos a los hermanos, que cada quien tenga su vida en santidad. Generalmente ese es el mensaje del apóstol Pablo casi en todas las cartas. Si nos ponemos a revisar cada una de las cartas, Romanos, Efesios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, casi en todas vamos a encontrar este mensaje. Mantén tu vida en santidad, mantén tu vida irreprensible, sé una persona ejemplar. Dice, entonces el verso 3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación es aquella persona que se ha apartado para Dios. Pero en ese verso específicamente, él da un mandamiento y dice que os apartéis de fornicación. Bien, yo pregunto, cuando leemos que os apartéis de fornicación, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿En qué viene a nuestra mente? ¿En qué pensamos? Cuando leemos este verso que dice, apártense de fornicación, ¿en qué pensamos nosotros como cristianos, como creyentes de este siglo? A ver, ¿en qué pensamos? Apartarse de la tentación, dice el hermano. Bien, ¿y qué más?
¿En qué pensamos cuando leemos que se aparten de fornicación? Bueno, ¿qué significa fornicación? Ya, correcto, esa es la primera, esa es la pregunta correcta. Debemos de entender qué significa fornicación antes de pensar en lo que debe hacer ese significar para nosotros esa palabra. La palabra fornicación realmente tiene varios significados. De hecho, fornicación es una palabra que es de nuestro idioma, es de este tiempo. Cuando la Biblia se escribió en griego. Y en griego esa palabra fornicación tiene varios sinónimos, tiene varias definiciones. Se definen por números. Por ejemplo, hay un diccionario que se llama el diccionario Strong, que el diccionario Strong es el conjunto de todas las ideas, es el significado que se le da a cada palabra. Entonces, esa palabra tiene varios significados. Por ejemplo, se numera, esa palabra, por ejemplo, está en el diccionario Strong, que es lo que se utiliza para tener las definiciones de las palabras. Se enumera en varios números. Por ejemplo, 4202, ese sería el número de esa palabra. Y fornicación tiene que ver con inmoralidad sexual, tiene que ver con idolatría, tiene que ver con prostitución. Ahora, en esta palabra específicamente, cuando el apóstol Pablo dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, específicamente acá está hablando de que nadie, dice, tenga a su mujer en pasión de concupiscencia. Por eso le dije, lo que leyó el hermano, Proverbios 5, vamos a ir allá en esta mañana nuevamente a lo que leyó el hermano, porque es justo realmente un buen ejemplo, ¿ok? Un buen ejemplo de lo que puede ser la palabra fornicación en este caso. Amén, salud. Dice el verso 3 del capítulo 5: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Muy bien, como dijo el hermano, la tentación. Ahora dice el verso 7: ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Le está hablando al joven, como también decía mi hija esta mañana. Muchas veces el joven tiene muchas situaciones con las que batalla. Esta ocasión está hablándole al joven. El proverbio está escrito muchas veces para los jóvenes, aunque no limita también tu enseñanza para nosotros las personas adultas. Dije: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Está refiriéndose a un pago, a una remuneración que se va a dar por el servicio que esta persona, esta mujer va a entregar. Entonces dice, cuando en el verso 15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, se está refiriendo a el deseo, o se está refiriendo a el placer que puede la persona tener con su propia esposa, con su propio marido. ¿Ok? Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Este término se refiere a los hijos. ¿Ok? Y creo que está claro el término. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Serán para ti solo y no para los extraños contigo. Claramente se está refiriendo a una relación sexual entre pareja, entre matrimonio. Sea bendito tu manantial, escuche, y alégrate con la mujer de tu juventud. Tiene demasiado que ver con lo que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4. Y dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás, verso 20, ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? Porque los caminos del hombre, dice, están entre los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas.
Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Bien, lo que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses es justamente este acto que la persona tiene cuando se une con su esposa. Y está diciendo claramente que nosotros, la iglesia del Señor, en este caso le está hablando a los varones, dice que cada uno deba tener su propia esposa en santidad y honor. Está hablando de una relación marital, de una relación sexual entre el hombre y su esposa. Hay gente que no habla de esto, no enseña esto, pero el placer sexual es algo que está instituido por Dios desde el principio, desde el comienzo de la creación. Créame, hermano, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó exactamente como usted lo ve hoy en día, completito así. Ni le faltaba una parte, ni le sobraba una parte, exactamente. Después de que el hombre cae de la gracia, si usted se da cuenta muy bien, al hombre no le añadieron una parte extra, ni a la mujer le añadieron una parte extra. Tal y cual estaba, así lo dejaron. Lo único que cambió fue la manera de cómo ella iba a tener a sus hijos, con dolores. Ya no iba a ser sin dolores. Pero originalmente el matrimonio fue instituido de esa manera. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que no tengamos a nuestra esposa en pasión de concupiscencia, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a que cuando se da el momento de la intimidad, que no puede ser como el mundo lo hace, no puede ser como el mundo lo practica. El mundo hoy en día se ha salido completamente del cuadro que Dios creó del hombre con su esposa. Hay miles y muchas maneras de cómo hoy en día el mundo practica el acto entre matrimonios, pero esa no es la manera que Dios dejó. Aquí claramente el apóstol Pablo está diciendo que nuestra relación con nuestra esposa no tiene que ser como lo hacen los gentiles. Los gentiles hacían, mire, fíjese, lo de la depravación que hay hoy en día, de cómo la gente se ha soltado y ha experimentado y ha hecho hasta bestialismo, no es algo nuevo. Si nos remontamos a las prácticas de Sodoma y de Gomorra, mire cómo estas personas querían tener relaciones con los hombres que llegaron a aquella ciudad. No es nada nuevo. En Génesis 6, cuando dice que aconteció que cuando los hombres se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, cuando dice que vio Dios la maldad que iba en aumento, y dice los pensamientos del hombre solamente iban de continuo en el mal. Se está refiriendo a todo lo que ellos tenían que ver desde aquel tiempo. Y hoy en día el mundo lo sigue practicando de la misma manera. Dice que nuestra esposa debe ser un vaso honroso, un vaso de santidad. No puede ser, no tenemos que ni siquiera pensar nosotros, y está refiriéndose a los hombres, de tener el acto sexual con nuestra esposa de una manera vergonzosa, de una manera deshonrosa. No puede ser de esa manera. La palabra fornicación en este caso se está refiriendo explícitamente a una relación sexual incorrecta. Eso es lo que está refiriendo acá. Fíjese, hay mucha gente que piensa que si una persona vive con su esposa y no están casados ante la ley, o sea, no tienen un acta de matrimonio, dice a esas personas, esa persona está viviendo en fornicación. Eso es fornicación. Pero si preguntamos a esa persona qué es fornicación en la Biblia, no sabe lo que es fornicación. Fornicación es una palabra que tiene muchos significados. Por ejemplo, en este caso se está refiriendo a la relación sexual que hay entre el hombre y su esposa. Porque claramente abajo dice que cada uno sepa tener su propia esposa. Entonces está hablando de cuál es la relación entre yo y mi esposa.
Se está refiriendo que yo tengo a mi esposa y de cómo debo tratar a mi esposa cuando llega ese momento. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo a la persona que está junto viviendo con su pareja, pero legalmente no hay un acta de matrimonio. No se está refiriendo a eso. Vamos a ver algunos ejemplos de cuando esta palabra se utiliza. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:18, 1 Corintios 6:18. Hermano Sergio, ¿puede leer esa escritura, por favor? 1 Corintios. 6:18. A ver si sale. Bueno, nosotros tenemos comentarios. Ok. Está bien. Me está. 6:18, el nombre del Padre dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muy bien. El que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. La iglesia de Corintios, hermanos, está ubicada en un lugar donde rendirle culto a la deidad de aquel lugar o rendirle culto al Dios de aquel lugar tenía que ver con entregar su cuerpo para uso. En este caso, las profetisas o las personas, las mujeres en este caso, que entregaban su cuerpo en servicio para aquellos dioses. Estaban estas mujeres en el templo y cualquier persona que quería ligarse a aquella religión o quería ser parte de aquella comunidad podía ir al templo. Estamos hablando de un templo pagano, ¿ok? Podía ir al templo y entonces tener intimidad con aquellas profetisas, y eso ellos lo consideraban una ofrenda o lo consideraban un acto de adoración a sus dioses. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla y dice huid de la fornicación, está hablando de que aquellas personas no se metan con aquellas mujeres. Porque 1 Corintios es el único libro donde el apóstol Pablo también habla acerca del cabello. Es el único libro. No lo habla en otro lugar. Entonces, fornicación en este caso se está refiriendo a lo que nosotros podríamos conocer como adulterio, como aquella persona que tiene a su esposa y toma a otra mujer. Viceversa, como aquella mujer que tiene a su esposa y su esposo y toma a otro hombre. Es lo mismo, aunque no se limita a eso. Pero en esta carta se está refiriendo a aquellas personas que van y cometen un acto sexual y lo hacen con aquellas mujeres, con aquellas profetisas, con aquellas mujeres que se dedican a eso. Entonces, en esta ocasión, fornicación significa no cometer adulterio o no tener una relación sexual con una persona que no es su esposa. ¿Ok? Eso es lo que significa en este caso. 1 Corintios 10:8 vuelve a hablar nuevamente y dice, 1 Corintios 10:8, listo. A ver, vamos a leer del contexto para entender. Verso 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y se está refiriendo a los padres que salieron de Egipto. Y dice, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Claramente está refiriéndose al maná que descendió para que ellos comieran por 40 años. También se está refiriendo a cuando ellos cruzaron el mar y cuando ellos estuvieron bajo la nube mientras estaban en el desierto. Y dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Fíjese cómo el apóstol Pablo acá está hablando de la bebida espiritual como aquella bebida, aquella agua que salió de la roca. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahora,
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Les voy a explicar lo que se está refiriendo aquí. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y cuando habla de la codicia, se está refiriendo a cuando aquellas personas tentaron a Dios y decían, mejor no nos hubiera sacado de Egipto, allá nos sentamos a las ollas de carne y ya teníamos carne. Dice la palabra del Señor que cuando Dios le envió codornices, dice que aún estaba la carne en sus dientes cuando vino un gran enojo y una gran ira de parte de Dios. El verso 7 dice, ni seáis, escuche, ni seáis idólatras, como algunas de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Escuchen, vean aquí que idolatría tiene que ver con comer y beber. Y ahora dice, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ellos todo el tiempo estaban tentando a Dios, decían, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Vamos por buen camino o no? Y todo el tiempo estaban quejándose y murmurando. Y dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Me brinqué el verso 8, no sé por qué. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Sabe cuándo fue esta parte que está hablando el apóstol Pablo acá? Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vamos a ir aquí al libro de Éxodo. Vamos a ir aquí al libro de Éxodo. A ver si te encuentro. ¿Dónde está? Cuando este pueblo sale de Egipto y dice, este hombre al que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido, no sabemos dónde está. Éxodo 32. Vamos a ir a Éxodo 32 y vamos a hilar esta lectura. ¿Sí? ¿Éxodo qué? Éxodo 32. ¿Versículo? Vamos a ver. Vamos a hilar esta escritura con lo que está. Bueno, del verso 1 vamos a ver. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, entonces el 24 del mismo capítulo. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en fuego y salió este becerro. Ahora, esta parte está hablando realmente cuando ellos cometen idolatría y cuando estas personas toman este becerro de oro y lo empiezan a adorar. Ok, entonces la Biblia dice que en aquel momento 3,000 personas murieron por causa de este acontecimiento que ellos estaban tomando. No piensen únicamente ustedes que tiene que ver solamente con adorar a un becerro, sino que ellos en aquel tiempo también se prostituyeron delante de aquel becerro de oro, y también de esa manera la ira de Dios se enciende de parte de ellos. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla y dice, no forniquemos como algunos de ellos lo hicieron, está refiriéndose a el acto que tenga que ver, sí es un acto sexual y no necesariamente tiene que ver con el acto de que un hombre viva con su mujer sin tener un acto de matrimonio. No se refiere a eso. Se refiere a soltarse en concupiscencia, en lascivia, en todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros, la iglesia del Señor, está diciendo que nosotros debemos de vivir una vida
piadosa, una vida en santidad, una vida, como dice acá, que nuestra esposa no sea un objeto, sino que nuestra esposa es parte de nosotros. Dice el apóstol Pablo que el que se une a su mujer, dice que se convierte en una sola carne. En una sola carne. Entonces, Dios dice, no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida que le pertenece a Dios. Si mi vida le pertenece a Dios, mi vida debe ser una vida de santidad. No me puedo mezclar yo ni con el mundo, ni puedo mezclarme yo a dar, como decimos, a dar rienda suelta o a soltar a mi carne para que se deleite en otras cosas que no son agradables a Dios. Y la unión con mi esposa, como dijo el apóstol Pablo, honroso sea en todo el matrimonio. Así dice claramente, porque el matrimonio es un acto, es una institución establecida por Dios que debe ser de mucha honra. Y no podemos nosotros estar experimentando o estar buscando a ver qué es lo que más nos satisface a nosotros, porque nosotros ya tenemos la luz de Cristo en nosotros. Piensa, hermano, si nosotros tenemos la luz de Cristo en nosotros, nuestro matrimonio, nuestra esposa debe estar en santidad, en santificación también como para Dios. Dice que no debe ser en pasión de concupiscencia, escuche, como los gentiles no les importa. En aquel tiempo los gentiles eran aquellos que no eran judíos. En este tiempo, aunque todos somos gentiles, pero esta palabra la podemos tomar como la gente que no le sirve a Dios. Fíjese, la gente que no le sirve a Dios hace lo que sea. No tiene ley. ¿En qué cree que usted piensa que le va a impedir a alguien que no le sirve a Dios portarse mal, vivir mal y desobedecer las leyes, cualquier cosa? En nada. Porque no tiene la ley de Cristo. A nosotros tenemos la ley de Cristo nosotros. Por eso es que nuestro testimonio tiene que alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y que entonces cuando los hombres vean la luz, dice, van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. No por lo que yo hago, sino por mi manera, no porque venga de mí, no porque venga de usted, sino porque es la luz de Dios. Fíjese, Moisés cuando bajó de allá del monte Sinaí, la segunda vez, porque subió 2 veces, la segunda vez, dice la palabra del Señor que cuando él descendió, dice que su rostro alumbraba de una manera, emitía una luz tan radiante, dice que los israelitas, dice que no lo podían ver, porque la luz de Dios iluminaba, radiaba su rostro de una manera que él tenía que ponerse un velo para que ellos pudieran estar delante de Moisés. Pues fíjese, nosotros hoy en día, aunque esa luz no se ve, usted no me mira a mí que yo tengo una luz acá, aunque yo no pueda ver que usted tenga luz, pero la luz de Dios está en usted, y la luz de Cristo debe alumbrar, y debe alumbrar donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Nuestra manera, aún como le dijeron a Pedro, tú eres de ellos, dice, ¿por qué? Porque aún tu manera de hablar te delata. Fíjese, aún nuestra manera de hablar. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4 le dice, mira, que nadie te menosprecie a ti porque eres joven, que nadie te tenga en poco porque eres joven, porque la iglesia que el pastor Timoteo estaba pastoreando, estaba el anciano allí, era él. Fíjese, en la iglesia donde él estaba, era una iglesia donde había gente mayor y gente muy cultivada, gente muy conocida de letras. Y Timoteo tenía una gran tarea, porque no es lo mismo enseñar a un niño, enseñar a un joven, no es lo mismo enseñar a unas personas de menor edad que querer enseñar a personas de mayor edad. Más aún, si las personas de mayor edad son letradas, son gente que tiene conocimiento de la literatura, de la escritura, de lo que se practica en aquel tiempo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, que nadie te menosprecie a ti porque eres joven, que nadie te tenga en poco a ti. Más bien le dice, tú, sé un ejemplo. Y le dice, sé un ejemplo en palabra,
Sé un ejemplo en tu expresión de cómo tú hablas, cómo tú te conduces. En conducta, le dice. En espíritu, en amor, en fe, en pureza. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él sea un ejemplo? Porque la luz de Cristo, la luz de Dios tenía que alumbrar en él. Y Pablo le da esas exhortaciones a Timoteo. Y más abajo el apóstol Pablo le dice, mira, yo ya estoy para ser sacrificado, dice. Yo ya peleé la buena batalla, he acabado mi carrera, dice. He guardado la fe. Y lo que me espera a mí, dice el apóstol Pablo. Y no solamente a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Es la corona de justicia, la cual el Dios juez justo me dará, dice, en aquel día. ¿Cómo el apóstol Pablo podía ser una persona que se mostrase como ejemplo y que se mostrase? Yo no voy a decir que el apóstol Pablo fue Cristo, pero el apóstol Pablo sí entregó su vida por amor, por el evangelio. Y ahí está nuestro ejemplo. Ahí está de donde nosotros tomamos nuestro ejemplo. Por eso el apóstol Pablo cuando dice, ustedes no pueden ver a Cristo, mírenme a mí. ¿Cómo se atreve a decir, así como yo imito a Cristo, usted imíteme a mí? Pues sabe que yo le voy a decir en esta mañana, usted realmente, si no tiene una figura de quién mirar, si nuestro entendimiento no alcanza a ver cómo era Cristo y no entendemos cómo Él era, miremos al apóstol Pablo. Miremos y vamos a encontrar a Pablo a un hombre irreprensible. ¿De qué se le acusa al apóstol Pablo? ¿De qué se le puede acusar? De nada. ¿Por qué? Porque no fue un hombre, solo fue uno que predicó. Fíjese, hoy en día predicadores por montones, muchísimos, demasiados. Yo mismo soy un predicador, pero ¿sabe qué? Jamás vamos a llegar ni siquiera a un poquito de lo que hizo el apóstol Pablo. Porque fácil es predicar en un lugar acondicionado y fácil es predicar a través de una pantalla, fácil es predicar con la familia acá. Pero ¿qué tal aquellos que han dejado su vida por servir al evangelio? ¿Qué tal aquellas personas que van a otros países a exponer su vida? Por eso es que la nación de Estados Unidos, God Bless America, esa insignia ahí no está puesta por el chiste, por el relajo, sino que esas personas enviaron misioneros a todo el mundo y llegaban allá. Incluso hoy en día lo podemos ver a través de las noticias, a través de las películas, cómo aquellas personas misioneras dejaban su familia y se iban a otros lugares a enfrentar peligros, a enfrentar infecciones, a enfrentar enfermedades por amor, por el testimonio de la palabra del Señor. Pues fíjese, el apóstol Pablo hacía lo mismo. Y él dijo, mira, yo tenía todo. En cuanto a la ley dice, irreprensible. Fariseo de fariseos, dice él. Yo sí hoy soy hebreo, dice. Hebreo de hebreos. Pero dice, cuantas cosas yo tenía por ganancia, dice. Yo las he considerado como pérdida, dice. Por amor a Cristo. Es más, en una ocasión él dijo, deseara yo mismo, dijo él. Ser un maldito, un anatema, deseara yo. Con tal de que mis hermanos se salvaran, dijo él. Imagínense. Jesús dijo, no hay mayor amor que este, dijo él, que uno ponga su vida por el otro. Y es algo que el apóstol Pablo casi, si podemos decir, él nos entregó para ser crucificado. Claro, ya estaba el sacrificio hecho, pero el apóstol Pablo imitó a Cristo de tal manera que siguió los pasos. Si quiere ver a alguien, hermano, miremos al apóstol Pablo. Y si queremos aprender de alguien, aprendamos también de él. Porque él claramente dijo, yo imito a Cristo. O sea que si tú me miras a mí, me vas a estar mirando a Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de él. Y no solo lo dijo de palabras, sino que predicó con su vida misma. Amén. En fin, hermano, nosotros, como dice la palabra del Señor, nuestra santificación, no para agradarse a usted, ni para agradar a su cónyuge, ni para agradar a sus hijos, no. Primeramente, aunque todo eso es beneficio que viene con, pero primeramente es para agradar a Dios. Usted no se debe a sí mismo, nos debemos a Dios. Y por eso, todo lo que podamos, como dice el verso 1, que en el Señor dice que abundemos más y más, ¿ok? En esta manera de agradar a Dios. Que nos conduzcamos de una manera correcta
y que sea continuamente. No menos que ayer, sino más que ayer. Procuremos siempre, porque como dice el verso último del capítulo 13, para que nuestros corazones sean irreprensibles, dice, en santidad para cuando el Señor se manifieste. No sabemos cuándo el Señor se va a manifestar, pero el Señor va a venir. Y cuando Él venga, en ese momento usted no va a agarrar va a arreglar su vida en ese momento. Ahí ya es too late, ya se acabó. Ahí ya no. Hay gente, ¿verdad?, que dice, yo vivo mi vida como quiera y en el último segundo antes de morirme yo voy a pedir perdón a Dios. O cuando yo lo vea que venga, yo voy a pedir perdón y ahí el Señor me va a llevar. No creo que vaya a ser así. Si tu corazón es malo, no se va a arrepentir en el último momento. Además, el arrepentimiento no es de labios para afuera. El arrepentimiento es algo que viene del corazón. Pero no miramos tu corazón, pero podemos ver tus obras. Podemos ver si tú te has arrepentido o no. Nuestro corazón es malo y nos engaña. Pero si es un corazón que ya ha sido renovado, ya ha sido santificado por Dios, va a reflejar realmente esa luz de Dios. Y ese es el mandamiento a seguir, no mío, sino del apóstol Pablo. Amén. Vamos en esta mañana a dar gracias al Señor por esta palabra. También les quiero, a manera de anuncio, hablé con Scott, esta persona este anciano que vive allá en Lumpkin. Ya le han hecho varias radiaciones, está en quimioterapia. Él dice que solamente pues ha perdido 9 libras y que se siente bien, feels great, dice él, y vamos a seguir adelante. Y yo le digo, pues nosotros, ¿verdad?, cuando oramos por ti también, oramos por aquellas personas. Y dice, bueno, pues qué bueno, me da gusto, dice que ustedes estén orando por mí, también yo voy a orar por ustedes. Y qué bueno, ¿verdad?, que orando unos por otros, como dice la palabra del Señor, nos acordemos siempre de orar por los enfermos, por los que tenemos en la lista de oraciones. Y también acordémonos, hermanos, que este año, ¿verdad?, que ya casi se está terminando. Fíjese, el Señor no ha cambiado, el Señor es el mismo de siempre. Los que cambiamos somos nosotros de acuerdo a las etapas de nuestra vida, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Pero hay una cosa que no debe de cambiar. No debe de cambiar nuestro temor a Dios y no debe de cambiar nuestro amor a Dios, sino que por lo contrario, cada año, cada día sea mejor. Y procuremos, hermanos, ser mejores cada día. Yo escuché algo de una persona ayer que decía, seamos mejores personas cada día. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo vamos a necesitar de alguien. Entonces, hagamos lo correcto todos los días. Acordémonos también, hermanos, que la palabra del Señor dice, Gálatas dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Amén. Vamos en esta mañana a ponernos de pie y dar gracias al Señor, porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y esperamos pues que Dios nos permita seguir adelante. Vamos a orar, hermanos. Carlos, por favor, oren esta mañana. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra que recibida, Padre, porque solamente es un propósito que aprendamos, Señor, que nos cuidemos, Señor, que nos protejamos, Señor, que tú estás ahí para nosotros, pero tenemos que poner nuestra parte, Padre. Gracias, Señor, por toda esa bendición. Gracias por esta